Sí. Bueno, qué bárbaro. Estas lagunas con la edad son horribles. Bueno, me voy a acordar del nombre del autor. Este, entonces, él decidió estudiar lo que funcionaba bien, ¿ok? Porque en la clínica muchas cosas funcionaban bien e incorporó aportes de Gergen. Debe haber hecho su tesis entre 1980 y 1985. Yo terminé la mía en 1983. Y desarrolló la indagación apreciativa, que es una metodología tremendamente exitosa en el campo de las organizaciones, pero tremendamente exitosa en muchísimos niveles, a nivel de gobierno, a nivel de empresas, a nivel de países, a nivel de religión, etcétera. Entonces, el foco de la indagación apreciativa tiene que ver, a diferencia de todos los estudios que se hacían y todavía se hacen, en las organizaciones, no estaba centrado en individuos, estaba centrado en lo positivo y desarrolla una metodología que permite trabajar sobre lo positivo. ¿Ok? Este, Me está molestando horriblemente no acordarme del nombre del creador. A ver, espérenme un poquito. Enseguida me voy a mirar algún libro porque me está molestando horriblemente. Este, entonces, esta metodología que ellos crearon y que se extendió muchísimo en el mundo, digamos, y que la usaron compañías súper importantes, además del Colegio de Carolina, ¿sí? Y que llegó a Colombia vía Eduardo Villar, porque Eduardo tenía una muy buena relación con Peter Lang y daban eh, el diploma en conjunto, ¿sí? Con el KCC, que era un centro muy importante en los 90, ¿sí? Y tenían una revista que se llamaba Human Systems, donde yo publiqué muchos de mis primeros artículos en inglés. También, digamos, era una revista muy preciosa. Entonces, nos va a aparecer el foco en lo positivo, en lo generativo, en lo que funciona bien. Nos va a aparecer el construccionismo social como relaciones que construyen posibilidades. Sí, no está, Múnich no está. Bueno, desarrollos que construyen posibilidades y una metodología, ¿sí? Para poder trabajar de una manera sistemática en organizaciones con participación de todos los miembros, este, o con grupos específicos según el propósito con el que abordaban el trabajo. O sea que podían trabajar con grupos gerenciales, pero de repente podían organizar una reunión de 1000 personas y la metodología que ellos seguían les permitía hacer esto. ¿Ok? Hubo un experimento muy importante en Brasil con una fábrica en el sur que se llamó Nutrimental, se llamaba Nutrimental, ¿ok? Y aparece en muchísimos libros ejemplificando el modelo. Eh, el modelo, la base central, era una universidad que se llama Case Western Reserve en Cleveland. Después, el autor, no lo tolero, gente, me voy a buscar
El nombre del No es autor, David, sí, ahí te señora. lo puse en el chat, no te quería David confundir. Cooper Ryder. Yo decía Down Doll, que era la secretaria de Taos, es Down Cooper Ryder. Y no me podía acordar. Horrible es esto de envejecer. Sí, David, gracias, querida. David Cooper Ryder. ¿Ok? David después se asoció, primero, digamos, estuvo como miembro fundador de Taos durante muchísimo, participó en Taos durante muchos años y después se retiró e hizo una asociación que a mí no me gusta tanto, me gustaba mucho más como era antes, con Peter Seligman. ¿Ustedes saben quién es Peter Seligman? Es un psicólogo que empezó a trabajar también en positividad en lugar de negatividad, ¿sí? Y cómo resuena la posibilidad, digamos, en la escolaridad, en la psicología, empezó a estudiar la felicidad en lugar de los problemas, etcétera, etcétera. A mí, Peter Seligman no me gusta mucho, no porque estudie la positividad, sino porque la estudia de la manera en que la estudia la psicología eh, convencional, vamos a plantearlo de esa manera. De todas maneras, David siguió creciendo y creciendo, digamos. Y realmente ellos trabajaron en algunas de las corporaciones más importantes del mundo. Bien. ¿En qué consiste la indagación apreciativa? La- eh, y después les voy a decir qué es lo que propone mi artículo en la revista de indagación apreciativa. La indagación apreciativa trabaja sobre lo que funciona bien, sobre los valores, sobre aquello que es importante para las personas. Entonces, los divide en pequeños grupos frente a un problema específico con el que estén trabajando. En los grupos van a trabajar esa temática en particular, este, planteándose cuáles fueron las circunstancias en su vida que ellos consideran las mejores experiencias o para afrontar o que recuerdan como excepcionales por haber participado en ellas frente a la resolución, por ejemplo, de problemas en la escuela o lo que sea. Habiendo hecho esto y habiendo seleccionado las mejores experiencias, cada uno y contándola brevemente a su grupo, después se tienen que juntar todos y acordar de todas aquellas, ¿sí? Que nombraron, no sé, 20, 15, 20, 30, las 5 más importantes. Y con eso van a trabajar con otros grupos, ¿ok? Este, con otros grupos o en el mismo grupo. En algún momento los grupos se van a juntar. Entonces, con esas 5 tratan de imaginar cómo sería la organización si eso que ellos encontraron en sus experiencias más exitosas se aplicaran al problema o a la situación actual. ¿Ok? La tercera etapa son 5 etapas. La tercera etapa sería, entonces, habiendo reconocido cuáles eran las que ellos consideraban las mejores y habiéndose imaginado el funcionamiento de la organización frente al problema que planteaban, tendrían que imaginarse cómo podrían hacer para llegar, digamos, a transformar la organización y cómo, no, cómo sería la organización transformada, ¿sí? Cómo se vería la organización transformada. Entonces después viene una etapa de planificación a donde tienen
perdón, y en la etapa anterior tienen que hacer algo que es una afirmación positiva. Tienen que decir, en el año, por ejemplo, 2030, uno podría decir, con la implementación de estos recursos podríamos resolver temas de cambio global. Entonces, ¿cómo se vería el mundo? Estamos ahora viendo el mundo de esa manera, es decir, traer una imagen deseada al presente como si hubiera realizado. Y entonces después empieza la planificación de cómo avanzar hacia a esa meta que se fijaron antes. Y esto es creación de situaciones positivas, creación de recursos, creación de soluciones. ¿Se entiende? ¿Todo el mundo entiende esta idea? Sí. Entonces, no es resolver el problema, sino apreciar en la experiencia de uno lo posible e imaginar cuáles son compartidas relacionalmente por el grupo y cómo avanzar hacia ellas. ¿Ok? Tienen muchísimas publicaciones para gente que trabaja en organizaciones, puede servir. Lo pueden incorporar en metodología, en abordajes de mediación, como ustedes quieran, lo pueden aplicar y de hecho se aplicó. Bueno, ¿qué comparte la epistemología generativa con esto? El foco en la creatividad. ¿Ok? Nosotros también tenemos un foco en la creatividad. ¿Ok? Pero lo trabajamos en la conversación y tratamos de ir creándolo y descubriendo a partir de las posibilidades que se dan en la conversación efectiva y de toda la orfebrería relacional, como diría Silvia Cresini, ¿sí? Es decir, tratando de trabajar los patrones, las relaciones, etcétera, etcétera, para poder eh, ir articulando lo nuevo, lo diferente, uno se encuentra ahí con la creación de una novedad. Sí, tu ejemplo con el chiquito, Carolina, si pueden ver algo bueno, en realidad te diría que es una aplicación casi de modelo generativo, no de indagación apreciativa, porque la indagación apreciativa funciona de otra manera. Ahí estabas haciendo, si vos querés, una intervención, posiblemente una participación generativa, ¿sí? En el campo relacional. ¿Ok? ¿Qué podrían ver de bueno? Y ahí te va a aparecer una imagen, ¿sí? Y Peter también incorporaba esto porque en el KCC hacían organizaciones, mucho trabajo en organizaciones ahí en Inglaterra y en el norte de Europa, pero también veían terapia, veían trabajo social, hacían muchas cosas diferentes. ¿Ok? Entonces a vos lo que te enseñaron es a incorporar preguntas generativas en la escuela. Pero no, digamos, si esto lo hizo Eduardo, la gente del KCC, ellos no lo desarrollaron así. Entonces Peter lo debía tener así. En uno de los libros de resolución de conflictos, yo hice un capítulo eh, que lo trabajé con Peter para incorporar. Él trabajaba con un periodista que tenía una lista de preguntas sumamente interesantes y Peter las trajo. Entonces yo le pedí a Peter, esto es muy bueno para la gente que trabaja en resolución de conflictos. Búsquenlo en el libro Nuevos Paradigmas Nuevos Paradigmas en Mediación. Peter me dijo, y el autor, los dos me dijeron, no, pero sería un disparate, ¿cómo vamos a hacer esto? Etcétera, etcétera.
Bueno, lo hicieron y el buen señor que había sistematizado las preguntas, lo que hizo después fue hacer un libro ampliando ese capítulo y por supuesto después me lo agradeció mucho, etcétera, etcétera. Pero las preguntas son muy lindas y lo encuentran en el libro Nuevos Paradigmas de Resolución de Conflictos, pero además, bueno, en el libro de Granica, y lo usan, digamos, de manera libre en el campo en el que quieran trabajar. ¿Ok? Eso es indagación apreciativa. Entonces, con la perspectiva generativa, comparten, digamos, él no lo plantea de esta manera, como ahora se los voy a plantear, epistemológicamente, ¿ok? Digamos, él trabaja más sobre la idea del construccionismo social, que relacionalmente y compartiendo experiencias pueden entre ellos crear un conjunto. Es como si fuera una creación, digamos, conjunta de valores, de características, de patrones, de relaciones, etcétera, que son muy importantes para orientar, yo diría, nuevos caminos en una organización. Lo pueden hacer con personas también, digamos, si ustedes quieren. O pueden usar las preguntas para trabajar con personas o con parejas, etc. Entonces, el énfasis está en mover el foco del problema, en lugar de focalizarse problema-solución, como era la organización convencional, y como podría ser mediación o terapia o escuelas, etcétera, la cuestión era poder ver qué se podía construir bien, reconocer eso y trabajar en esa dirección. ¿Todo el mundo entiende esto? ¿Sí? Ok. Con la generatividad nosotros también hacemos eso, pero lo vamos a buscar en las conversaciones, en las narrativas, en las experiencias de la gente, y nos vamos a utilizar una metodología en 5 pasos, así como usar la indagación apreciativa. Vamos viendo qué aparece. Ahora, lo vamos a vincular entonces con este cuadrito de epistemología generativa. Esa es una epistemología generativa también, que está trabajada desde el apreciar algo que sucede. Y si uno aprecia, y lo pueden hacer, insisto, en cualquier intervención de ustedes, si uno aprecia algo que sucede, puede avanzar hacia su creación. Ahora, si uno quiere ir en 5 pasos, como sugiere la indagación apreciativa, y creo que eso ellos lo hacen porque trabajan con grupos enormes, lo pueden hacer, digamos. Yo prefiero no hacerlo así. Digamos, yo propongo hacerlo desde las relaciones, desde la narrativa, desde el aprendizaje, desde la indagación, etcétera, que es lo que va a ser el próximo punto que vamos a ver. Pero ¿qué es lo que nos permite compartir eso? ¿Sí? Con la indagación apreciativa. Que trabajemos sobre el diálogo, la construcción social, la acción conjunta, la idea, digamos, de que somos seres relacionales y que las identidades, tanto las organizacionales como las personales, como las profesionales, como las de los educandos, como las de quien ustedes quieran, son siempre identidades emergentes. Digamos, hay aspectos que uno podría decir son recurrentes en la manera en que somos, pero también tenemos la posibilidad de ser diferentes, de transformarnos, de encontrar diferentes experiencias en nuestra vida, ¿sí? De crear nuevas experiencias, de combinar experiencias, etc.
Entonces, ustedes tienen que ver, por eso yo quería que veamos este circulito. Este circulito lo tienen que imaginar en el tiempo. Lo tienen que imaginar en un constante devenir. Sí, no solo en nuestra hora de trabajo, en sus vidas, en sus carreras, etc. ¿Por qué? Porque este circulito, que podrían ser múltiples diálogos, múltiples experiencias trabajando conjuntamente, hablan de la naturaleza relacional de las personas, de cómo hacemos cosas con otros, cómo participamos, cómo todas estas experiencias que hemos vivido en nuestra vida, ¿sí?, que imaginamos vivir en el futuro o que estamos viviendo en el presente, pueden tocarse, integrarse, crear posibilidades en sus relaciones, etc. ¿Se entiende esto? Esto es importantísimo que se entienda. Entonces, no somos porque nos configuramos de una cierta manera, sino vamos siendo. Y a medida que vamos siendo, van surgiendo posibilidades por pertenecer a muchas comunidades. Por ejemplo, si uno es un mediador, puede decir, bueno, yo estudié con Juancito, Pepito, Albertito, con 6 personas diferentes. Y de esas 6 experiencias en diferentes momentos de mi vida, puedo crear otras posibilidades para mí ahora. O me puedo quedar dentro de eso, pero la posibilidad de combinarlo, de crear posibilidades, está presente. Entonces, en lugar de ver cómo uno puede ser mejor solamente en algo, uno puede ponerse a pensar de cuántas maneras diferentes puedo ser. Sí, tengo la posibilidad de crear, de conectar, de sintetizar, de explorar las diferencias, etcétera, etcétera. Y la verdad es que nosotros somos un devenir. Y si ustedes piensan desde en los últimos 50 años, ¿sí? 50, 60 años, que de verdad es mucho más que lo que han vivido algunos participantes de este grupo, con la creación de Internet, con la creación de los medios, etcétera, esta posibilidad de ser partícipe de múltiples comunidades se ha incrementado exponencialmente. ¿Sí? Porque no son solo las comunidades en las que ustedes participan presencialmente, son las comunidades virtuales, lo que ven, lo que escuchan, y no es solo lo que leen, o no es solo lo que les cuentan. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, entonces, tenemos en común con la indagación apreciativa que compartimos espacios sociales muy diversos, ¿sí?, de diferente naturaleza, y que una vez que los hemos compartido y los hemos experimentado, tenemos la posibilidad de integrarlos, de crear, o sea que no solo estamos creando desde el diálogo, sino también estamos creando con toda esta riqueza, que en realidad es una riqueza social. Es una riqueza social, es una riqueza cultural, es una riqueza relacional, digamos, que siempre la tuvimos, pero que nunca la tuvimos, ¿sí?, explotando de la manera en que la tenemos ahora. ¿Ok? Bien. Entonces, recuerden, diálogo, ¿sí?, construcción social, estamos actuando conjuntamente, porque si a ustedes se les ocurre actuar totalmente fuera de contexto, uno podría decir es un clown, es un artista, es un loco, ¿sí?, es un original, es un creador. Depende del contexto y qué estén haciendo en un chamán, según la cultura, etcétera. Así que en realidad uno actúa desde contextos y hacia contextos. Porque si ustedes van a hacer
cosas que otros no entienden, ¿sí? Pueden actuar hacia un contexto que no los entienda y los censure, ¿sí? O si ustedes conocen, por ejemplo, el arte, porque el arte es arte, aunque sea hecho de chatarra, en un museo o en una galería, porque el contexto está determinando que el propósito es arte. Si se encuentran toda la chatarra junta, en otro contexto será chatarra, ¿sí? Y se encuentran en una cierta galería la chatarra organizada como arte, pero para otro eso es un disparate, eso será una locura, será arte mal hecho. ¿Entienden esto? Entonces el tema es desde qué contexto se actúa y hacia qué contexto se actúa. Y eso lo tienen que tener siempre presente. Si no llegan a un acuerdo en mediación, si alguien es Harvard les va a decir, pero no puede ser, han fracasado. Pero después vino otra corriente que en realidad planteó algo diferente. No importa tanto el acuerdo, importa que las personas converjan y coincidan, digamos, en la manera en que se están refiriendo, digamos, a resolución, digamos, que creen un ambiente de aprecio, de respeto, de reconocimiento, etcétera, y no les va a importar tanto el acuerdo, porque apoyando esas características van a sostener que es posible llegar a un acuerdo. Y en terapia lo mismo. Bueno, entonces, acuérdense de todas estas características, porque nosotros somos seres, yo les conté las experiencias de... No me voy a acordar de nombres, ya está. Estoy vieja, no me voy a acordar de nombres. Este, pero hay un investigador inglés que estudió partituras musicales en la comunicación de los bebés y las mamás. Por ejemplo, las estudió como si fueran partituras, ¿sí? Como es, combinaciones de sonidos que tienen una cierta recurrencia. ¿Ok? O sea que desde que empezamos a vivir, estamos inmersos en la relacionalidad. Ahí nadamos como los pescaditos. Y si un bebé, como yo les conté en otra ocasión, empieza a llorar y empieza a estimular diferentes respuestas por parte de la mamá y del papá, alzarlo, moverlo, darle de mamar, caminarlo, en fin, el bebé tiene un poder enorme, ¿sí? De relación desde que se inicia, porque en todos los mamíferos la relación es importantísima. Y el otro día escuchaba a Goleman, es muy interesante porque, digamos, él es el que habla de inteligencia emocional o manejo inteligente de la emocionalidad y planteaba que teníamos tres tipos de cerebros relacionales. A ver, él es un tipo sumamente inteligente e interesante. Es muy molesto que hable de las personas en individual, digamos. Uno, si tiene una oreja relacional, se les acostumbra. Pero decía, nosotros podemos entender, digamos, tenemos la inteligencia cognitiva, podemos tener inteligencia, había un segundo tipo de inteligencia y un tercer tipo, que es muy interesante, que es una parte de nuestro cerebro que coincide con todos los mamíferos. Y esa es una inteligencia de base relacional, empática, dialógica, conectiva. Muy interesante. Bueno, entonces esta dimensión relacional que nos hace coordinar con todos los humanos respecto, sí, con algunos humanos, vamos a decir, pero tiene el potencial de hacernos coordinar con otros, ¿sí?
se va a imbricar con otras dimensiones de nuestra vida, como la cultura, las relaciones sociales, los contextos donde trabajamos, etcétera, que son todas instancias a donde con el tiempo hemos ido construyendo un ámbito relacional, ¿ok? Que creo que existe ya desde los Neanderthals, todavía antes del Homo sapiens. O sea que, no sé, no sé cuántos millones de años atrás, pero bueno. Y vamos a tenemos entonces este espacio, que es el espacio social de la relacionalidad, donde vamos a entrar con nuestra idiosincrasia, bueno, nuestras familias, otros espacios de juego, el colegio, etcétera, etcétera. Ahora, este es un espacio muy interesante para los que trabajan en escuelas, en organizaciones, o como Sorangi, que trabaja con gente que tiene temas de salud, porque fíjense, hemos visto cómo los temas de salud se coordinan en el espacio relacional. ¿Ok? Y después vamos a mirar otro sector que es súper importante, que son dimensiones dinámicas de la relacionalidad, que eso es lo que empezó a estudiar Bateson, ¿sí? Y eso es lo que empezó a estudiar la sistémica, que es cómo se relacionaban, digamos, dinámicamente estas interacciones entre sí, ¿sí? Al principio se hacía un recorte de un conjunto de interacciones hechas por un observador que miraba desde afuera y decía, este es el sistema, señores, sobre esto voy a trabajar. Pero después aparecieron otras distinciones mucho más finas. Por ejemplo, distinciones que podían diferenciar entre lo mecánico, lo biológico y lo social y las características particulares de la relacionalidad a nivel social, la importancia de la complejidad, es decir, de no entender que cuando nos estamos relacionando, nosotros nos relacionamos con una parte hegemónica solamente, o solo podemos relacionarnos de esa manera. No, en todas las situaciones a donde participamos, uno puede encontrar diversidad, ¿sí? No hay una única y verdadera versión de las circunstancias, ¿ok? Sino que hay diferentes versiones de las circunstancias y cada uno de nosotros tiene diferentes versiones de sí mismo y sus entornos a lo largo de su vida. A veces será hijo, a veces será padre, a veces será miembro de una familia, a veces será un amigo entre amigos, y así sucesivamente. Ya decía Edgar Morin que la complejidad era importantísima, porque de hecho en la física cuántica la presencia misma del observador transforma el campo. O sea que nosotros vamos a estar mirando siempre, siempre complejidad y vamos a estar mirando siempre, siempre multidimensionalidad. Multidimensionalidad viene de Gergen y eso es un concepto que alude a que nuestra identidad no es una identidad sólida, cristalizada, como si fuera una roca, sino que nosotros participamos en múltiples sistemas sociales, ¿sí? En múltiples relaciones. Y vamos a desarrollar diferentes características por nuestra participación, diferentes maneras de ser por nuestra participación en esas relaciones. Ejemplo, en el ejemplo que le dimos del chico manga, de este paciente que estudiamos con tanto detalle, el chico lloró, lloró, dijo, soy un fracasado, no tengo auto, no tengo novia, estoy encerrado, no tengo trabajo, etcétera. Y después dijo, pero arte hice toda la vida. Y con el arte tengo un compromiso. Y ahí empezó a brillar, ¿ok?
Eso habla de multidimensionalidad y también habla de complejidad, pero habla también de otras cuestiones, gente, que nosotros no podemos hablar de esa persona como alguien que está deprimido y entonces hay que tratar de esta manera específica medicación, porque la medicación va, digamos, a ir directamente al núcleo de su problema, etcétera. Lo tenemos que considerar en la complejidad de su situación y ver si encontramos recursos, ¿sí?, para trabajar en dirección a aspectos que tengan, que pueden dar lugar a nuevas formas de vida. Porque vivir encerrado en su pieza llorando a los 29 años es un poco, digamos, es un poco limitado. Pero vivir siendo un artista que tiene posibilidades, que podrá desarrollar y entonces puede ir a la Embajada de Japón y puede liderar un grupo en Internet y puede vender en restaurantes, etcétera, etcétera, eso es mucho más amplio, mucho más diverso y lo va a enriquecer. No solo eso, sino que en el ejercicio de esa dimensión de sí mismo, él se va a empezar a organizar con una identidad diferente, en una persona diferente, en circunstancias diferentes y en condiciones de vida y en acciones diferentes. ¿Ok? Y cómo vimos cómo surge eso, porque surge una variación, una posibilidad, y si encontramos la manera de trabajar en esa dinámica, nosotros podemos contribuir con conversaciones súper creativas que contribuyan, por ejemplo, en el ejemplo de Carolina. Bueno, ¿qué aspecto de este chiquito pueden ver que sea un aspecto productivo, creativo? No lo miren hegemónicamente como un chico problema. Y si ella consigue una respuesta y consigue una dinámica que acompañe esto, podrá empezar quizás a crear relaciones que sostengan esta identidad diferente, circunstancias diferentes, posibilidades diferentes. Quiero saber si todo el mundo entiende hasta acá. Por favor, saquen los micrófonos y díganme si entienden o no entienden. Sí, señora. Ayudó mucho haber leído los módulos. ¿Ok? Entonces vamos a ir desde, digamos, una limitación, como fue la primera sistémica, vamos a trabajar con esta dinámica cerrada que crea condiciones igual a sí misma y le vamos a hacer un shock de algo que cuestione el patrón de interacción. Vamos a empezar a trabajar también con posibilidades. Vamos a empezar a trabajar con dimensiones simbólicas, con dimensiones dialógicas, con dimensiones semióticas, con sintaxis, con otras dimensiones de las relaciones, no solo con pautas que se repiten y se repiten como era la vieja sistémica. Vamos a trabajar con la idea de formas de vida, patrones, digamos, formas de relación, cosmovisiones del mundo, paradigmas, etcétera. O sea que tenemos una apertura enorme. O sea que podemos entrar por muchos más lugares que la manera en que originalmente algunas personas trabajaron la relacionalidad. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Qué pasó en los años 80? Porque en los años 60, 50, fines de 50, 60, se empezó a organizar toda la perspectiva relacional, sistémica, etc. Después empezaron a trabajar con cambio, ¿sí? Con riqueza, con posibilidades, con flexibilidades, etcétera, con dinámicas que fluyen, no que se repiten solamente, sino que hay transformaciones y las transformaciones ocurren y van ocurriendo en el tiempo, pero no solo eso, nosotros tenemos la capacidad
de aprender, tenemos la capacidad de crear, tenemos la capacidad de registrar, tenemos enormes capacidades, si las podemos ejercitar, porque si vamos a pensar en las mujeres musulmanas, obviamente van a tener limitaciones terribles, que les va a imponer la cultura y que les va a imponer el entorno. Cuando en otro momento fueron totalmente capaces de ser ministras, ir a la universidad, tener logros académicos y toda esa historieta. ¿Sí? De repente les limitaron el entorno y están jodidas, francamente. ¿Ok? Y no pueden ir a la escuela y tienen que estar tapadas, en fin. No era así antes, era así hace cientos de años y después empezó a ser así de nuevo. O sea que hay una relación entre lo que uno puede, el entorno, etcétera. No es que uno pueda todo, pero uno puede mucho más de lo que cree que puede. ¿Sí? Entonces, a esa creatividad vamos a ir nosotros. ¿Se entiende? A la posibilidad de participar y de participar, como yo les decía, en múltiples niveles, en la conversación, en la manera en que nosotros nos narramos a nosotros mismos, en cómo organizamos los significados, en cómo organizamos las secuencias que organizan nuestro mundo, en cuáles son los puntos de vista preferidos que tomamos, porque, por ejemplo, vamos a decir que a la religión, no sé, digamos, me voy a quedar con las mujeres musulmanas porque es una bestialidad, digamos, o si quieren, puedo tomar a las mujeres que hacían la circuncisión en África y les cortaban el clítoris. Es obvio que hay un contexto que nos va a determinar, que va a limitar el rango de posibilidades que nosotros tenemos. Es obvio que para una mujer que fue educada es diferente que para un religioso iraní. Es obvio que para mujeres que pueden entender que esta situación de limitación es una limitación política y que reafirman la dimensión política de ser como están siendo en el Islam, pueden crear sentido para justificar estas limitaciones atroces. ¿Ok? Pero entonces hay entornos a donde tenemos la posibilidad de crear y entornos que limitan o condicionan. ¿Por qué estoy teniendo eco? Sí, De es Solange molesto, está así que... abierto ya. Sasha Bueno, cerré el micrófono. ok. Hasta acá venimos bien, ¿entienden? ¿Les queda clara cuál es la postura epistemológica que sostiene un profesional generativo? ¿Les queda o no les queda? Sí, señora. Bien. Sí, señora. Entonces, vamos a distinguir esto. Yo les decía que Michael lo que hacía era trabajar así y después tenía toda esta construcción narrativa encima, ¿sí? Nosotros también preferimos, y van a ver, ahora que empezamos con herramientas que tienen que ver con el diálogo, con la narrativa, con la indagación, con el aprendizaje, etc. A él le gustaba mucho ponerlo en el marco teórico del poder, de la dominación, etc. Porque él era un tipo político. Y de hecho, parte de su actividad profesional fue a crear, por ejemplo, cuando él trabajaba con mujeres bulímicas,
iba a tratar esa sintomatología en términos de una liberación, ¿sí? De un modelo de opresión, de un modelo de liberación. Ok. Para él eso era importantísimo, digamos. Después, a medida que tuvo que calzar más el modelo norteamericano, la situación se complicó y se empobreció un poco. Pero era un tipo tremendamente creativo, tremendamente político. Entonces, digamos, su trabajo va a ser encontrar, en todo caso, modelos que no opriman a las personas, sino que las liberen. ¿Ok? Va a trabajar mucho en términos de opresión, liberación, etc. Historias que crean posibilidades. Nosotros también trabajamos todo el tiempo creando posibilidades. Pero, digamos, bueno, ahora, en el caso de Harlem, nosotros trabajamos con un modelo dialógico que viene de Bakhtin. Y hay diferentes modelos biológicos. Lo que dice Bakhtin es que en la relación dialógica las personas crean, tienen la posibilidad de crear significados, si ustedes quieren narrativas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero son experiencias vividas, son experiencias participativas, digamos, que pueden enriquecer muchísimo la vida de las personas, o que enriquecen, son la fuente de creatividad. Nosotros nos metemos ahí, en esa situación de participación. ¿Eso quiere decir que le vamos a decir a otro, no, su vida sería mejor si es así, etcétera? No, no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar en posibilidades de vida y en todo caso después exploraremos las diferencias entre posibilidades de vida y averiguaremos qué aprendieron, qué tienen de diferente, qué pueden hacer, qué no podían hacer antes, etcétera, etcétera. Y de ahí vamos a sacar las historias de aprendizajes. ¿De aprendizajes de qué? De aprendizajes a ser diferente, de saberes emergentes, que la gente nos pueda decir, ¿y ahora cómo se ve diferente de antes? Ah, porque ahora puedo hacer esto, esto, esto. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque pensamos que el diálogo, la narrativa, el aprendizaje, etcétera, de alguna manera tienen entre sí un círculo virtuoso. Y si la gente lo puede decir en palabras, si lo puede contar como un logro suyo, se va a enriquecer no una vez por haberlo creado, sino 2 veces y 3 veces. Y se va a consolidar esto como una. Es diferente hacerlo que pensar cómo hacerlo, que saber cómo uno lo puede hacer, y cómo lo puede explorar en diferentes situaciones. ¿Sí? Ahora enseguida voy, Carolina. Bien. Hay muchos otros tipos de diálogos, otras formas de diálogo que lo van a ver, que trabajan no solo con la posibilidad creativa, sino también trabajan con otras dimensiones, no solo de crear posibilidades, trabajan con la posibilidad de ser diferente, de reconocerse, es un saber acerca de uno. Hay múltiples saberes. Nosotros vamos a trabajar en esa dirección. Entonces, es la creatividad en el campo, en un campo que es complejo, relacional, diverso, múltiple y que va sucediendo en el tiempo. Y que porque tenemos la capacidad de recordar, de registrar, de reconocer todo esto, tenemos la capacidad de recuperar mucho de lo vivido, mucho de lo por vivir. Tenemos la capacidad de recuperar mucho de esferas muy diversas. Y eso se vio en tu ejemplo muy bien, Carolina. Digamos, cómo se fue armando, cómo la gente fue queriendo, sabiendo, precisando, aprendiendo y haciendo.
hacia fines de los, bueno, todo el paradigma de la complejidad de Morán, la autoecoorganización de von Förster, el paradigma de las transformaciones no lineales y de estar siempre en evolución y no seguir un modelo de cambio, me estabilizo, cambio, me estabilizo, cambio, me estabilizo. Si no puedo transformarme, son paradigmas que aparecieron en los fines de los 70, los 70, los 80, ¿sí? A muchos tienen antecedentes muy claros, yo les podría decir en Bateson, en otra gente, pero no quiero hacer una cosa de historia muy complicada. Ahora, transformaron radicalmente la manera de pensar. Y lo que hizo esto fue, como les contó una vez Ken, esta propuesta revolucionaria de Kuhn, ¿sí? A donde se empezó a hablar de que la cuestión no era una situación de saber la verdad de sujeto, objeto, de reflejo de la realidad, sino que como la realidad era múltiple y era diversa, etcétera, uno podía conocer diferentes aspectos de la realidad de acuerdo al interés de la gente que esté conociendo. Por eso siempre hay que saber qué pregunta uno, a quién le pregunta y a quién le responde, porque uno está siempre en diálogo. ¿Ok? Entonces, Michael apareció en los 80, Monier Caim apareció en los 80, Peter Lang apareció en los 80, David Cooper Ryder apareció en los 80. Yo empecé a tener todo lo mío considerablemente más consolidado en los 80. Von Förster, que ya era conocido, se hizo mucho más conocido en los 80 por diferentes cuestiones, etc. Los 80 fueron unos años, una década, fin de los 70. Al principio con Kuhn se armó un lío tremendo, que le hicieron revisar parte de su libro, así como se armó un lío tremendo en Harvard con Gergen y lo echaron. Y tuvieron que cancelar la revista donde publicó su artículo, la tuvieron que sacar de circulación. Y la gente que trabajó en metodologías le tiró los libros y los artículos por la cabeza directamente en congresos. Así que no fue una batalla sencilla, fue una batalla violenta, a donde se pasó de modelos de sujeto, objeto, ¿sí? Metodologías específicas para conocer la verdad, etcétera, a modelos mucho más participativos, mucho más vinculados con coordinaciones. Y ahí ocurrieron importantísimos cambios. Hacia fines de esa década aparecieron las propuestas de Gulishan y de Herlin. ¿Sí? Lamentablemente Gulishan murió en el 91, 91, pero digamos, él fue un gran teórico de esto. Y ahí se empezó a hablar, ellos, el planteo que hicieron es que no era tanto que se repitiera, ¿sí? Que se repitieran secuencias de interacción, sino que la cuestión era cómo se hablaba acerca de lo que sucedía. ¿Sí? Eran maneras de hablar respecto de los problemas. Una dimensión importante. Y la otra, una dimensión jerárquica. Si se iba a sostener la idea de que había un experto que miraba al consultante, sea quien sea, sí, como un objeto, iba a entender cuáles eran las situaciones vinculadas al problema, iba a hacer maniobras para transformarlo. Y se pasó a modelos donde se iba a hablar con, se iba a hacer con, ¿sí? No es sobre, sino con. No es aplicar una metodología, sino crear con el otro, etcétera, etcétera. Ahora, yo les decía que había diferentes modelos de diálogo,
Si, por ejemplo, Bohm va a trabajar más en la construcción de sentido. Es hacer sentido juntos. ¿Cuál es el significado que le damos juntos? ¿Ok? Y Harlin tomó, yo creo que tomó posiblemente más de Bohm que de Bakhtin. Tomaron en parte de Derrida, tomaron de otras fuentes. Y, digamos, la preocupación pasó a ser, para ellos, dar espacio para la otredad del otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Es dejar que el otro guíe. ¿Sí? Acompañar al otro en este proceso de preguntarse minuciosamente respecto de sus experiencias, etcétera, etcétera. Era escuchar, registrar, acompañar, más que participar. Ellos entendieron participar, así como lo entendió Jaakko Seikkula y también lo entendió Tom Andersen y otra gente, no tanto Michael, más como acompañar al otro, respetar la otredad del otro, ¿sí? Y dejar que la otredad del otro nos guíe. O sea, que acá hay un otro y un otro. ¿Sí? Mucho más que vamos a hacer juntos, porque este es nuestro espacio creativo y la relación es nuestro espacio creativo. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Se entiende o no se entiende? Yo sé que vos entendés, Silvia, quiero saber si la otra gente lo entiende. Te juro que no escucho, no tengo el oído biónico. Es que tenía el micrófono Sí. grabado. No, Bueno. estaba pensando a toda velocidad esta cuestión de la otredad del otro, porque eso lo vengo escuchando hace muchos años, ¿no? Desde Bisbanger, qué sé yo. Bueno, descubrieron al otro. Entonces, hoy pensaba justamente con esta historia que yo tengo que escribir para la revista esta Derecho, Cultura y Ambiente, ¿cómo puedo hablar de lo que es violencia académica, violencia institucional y violencia comunicacional? Que son definiciones que dan dos jueces, que no saben hablar de otra manera, ¿no? Digamos, la definición es algo que congela, ¿no? Directamente. Entonces yo pensaba que esta historia de manejar la herramienta, vos antes mencionaste herramientas, ¿no? Y ahora vamos a entrar con herramientas. Entonces pensé que tal vez el manejo de la herramienta en la interacción con el otro es una esgrima no solo verbal, sino gestual y corporal, a través de la cual emerge la ternura del operador, y eso es la orfebrería relacional. No te lo voy a discutir ahora, pero te prometo Porque que te lo voy a me hacer. quedé con esto de la expertise, o sea, que el que maneja el instrumento tiene que saber manejar el instrumento. Entonces, ¿cómo se legaliza el manejo del instrumento, de la herramienta, digamos? Por ahí, cuando digo la palabra legaliza, estoy hablando de en un idioma que quizás me Legitimiza. claro, sería No, así, el tema es legitimiza. claro, que me ¿Cómo gusta se más que legaliza. legitimiza? Y Exactamente, ¿no? sí, pero yo te diría que sería más saltar a la cuerda de a dos que jugar a la esgrima. Solamente porque la esgrima es un modelo de expertise en la diferencia y en quién gana, etcétera, etcétera.
Y en algunos casos podrá ser así, pero no me parece el modelo más cómodo del mundo, No, es que yo no justamente. trabajo en incómodo, ese es el problema. No, ya lo sé, pero vos no estás pensando que estocada le vas a dar al juez. No, No, al no. contrario, yo tengo que conseguir que el juez me acepte tuteándolo, que es donde me va. Y bueno, entonces tenés que aprender a saltar a la cuerda con el juez. Bueno, eso Mientras es los un papel. códigos te mueven la La soga. soga, exactamente. Se la Exacto, que mueven no a él salte y me la solo. mueven a Sí. mí, claro. Exacto, sí, necesitas otra metáfora. Es Sí, una metáfora de hacer juntos. exactamente. Pero No para es eso, un... claro. Sí, sí. Entonces, el asunto es cómo compatibilizamos ambas herramientas. Es que, ¿sabes qué pasa? Mira, son dos posiciones diferentes. Te voy a decir una cosa. Porque vos podés acompañar la otredad del otro. Y Mm, si haces generativa, lo vas a estar acompañando siempre, porque en cuanto el otro te diga, no, no es por ese lado, sabes mm, cómo vas a buscar otra opción. ujú. Con lo cual, yo no sé si uno conoce la otredad del otro, Ah, ¿sabes? Creo que uno conoce el espacio que comparte. Y esa creo que es una diferencia con Jarlín. Jarlín va a decir, acompaño la conversación del otro. ¿Sí? Será acompañar a que el otro reconozca su otredad mejor. ¿Viste? Y yo diría, es un juego, ¿sí? A donde interactuamos para crear algo juntos que le resulte útil al otro. Porque este es, eso es un rulo, como decía Carly, el doble loop. eh, puede que lo dijera Carly, no me acuerdo cómo lo decía y no lo quiero entender como decía Carly, no me importa como decía Carly, Silvia. No, ¿Sabes? Me pero, importa un rabanito, tengo que decírtelo. Lo que te quiero decir es que hay una diferencia epistemológica muy interesante, porque la otredad del otro la puede conocer el otro. ¿Viste? Si vos tomás el constructivismo y el constructivismo radical, nunca vas a conocer al otro. Lo que vos podés conocer es tu relación con el otro. Lo que el otro va a hacer lo vas a saber si te lo cuenta, pero si no, lo que vos podés ver en todo caso es cómo mejoran el saltar juntos los que están saltando, a ver, ¿sabes? Pero no entonces, vas a bien, cambiar la otredad del juez, qué sé yo, ¿viste? no, pero vos me estás iluminando una situación que tengo que protagonizar en esta semana, no sé en qué momento, que tengo que ir a entrevistar a un abuelo violento, pero violento porque es del Rioba Barrio, Ah, seguís con el diariero. claro. Y voy entonces, digamos, yo me tengo que armar un lugar en la vereda, en Riobamba y Rivadavia. Sí, pero armarte un lugar en la vereda es diálogo como lo entendemos nosotros, diálogo como una situación participativa, lo que el señor va a pensar en su otredad y todo eso, vos podés considerar que vas a influir en algo, si tenés No, yo voy a suerte, pero, averiguar, viste, qué sé yo, me sí, voy a sí, tirar a la pero, pileta, quiero ver si tiene sí, agua primero. sí, Silvia, pero estás actuando sobre lo que nosotros llamamos diálogo en el presente, es, Claro, es con nuestra participación. Y en sí. el caso de Jarlín, o en el caso de Tom, o en el caso de Secula, participar de esa manera es actuar en la situación. Y yo digo, está fantástico actuar en la situación si es coordinado y en relación con el otro. No vas a Claro. actuar sobre el otro. No, ya ¿Ok? además ya avisé que iba a ir y todo eso. Para. Entonces, déjame que termine para la gente. Esta es una diferencia que ellos consideran que la manera de escuchar, la manera de participar, que ser respetuoso, digamos, es participar preguntando, participar acompañando. Y nosotros entendemos que es participar creando. ¿Ok?
¿Y cómo sabemos que el otro, lo que nosotros podemos saber del otro es lo que el otro dice en relación a lo que estamos haciendo juntos? Si acuerda, si no acuerda, etcétera. Podrá tener muchos pensamientos, podrá tener mucho de su otredad de la cual nosotros no participamos. Y esa es una diferencia importante. Nosotros decimos, vamos a participar siempre que nos digan que sí y nos acompañen, que hagan una acción conjunta con nosotros. Ahí podemos participar. Si el otro nos dice que no, no podemos participar. ¿Se entiende esto? Por eso vamos a estar mirando cuál es la respuesta del otro siempre y respondiendo a la respuesta del otro. Carolina, yo te dejé con la mano levantada. Dora, pues un poco es que yo no me queda tan claro por qué consideras que el enfoque de Michael White no es creativo y transformador y dialógico No, también. yo no dije eso, nunca jamás diría eso. No, No, no. ok. Es que, o sea, no entiendo como la diferencia con diálogos generativos porque yo lo vi a él trabajando directamente con niños, por ejemplo, y para mí lo que él hacía era absolutamente creativo, mágico, seguía a los niños en algo que lo vi que era un tema de arte que hacía con los niños terminando una terapia y era absolutamente encantador la forma como seguía el ritmo y construía con los niños esa narrativa. Entonces no me queda muy claro el por qué no, sería como el punto clave de diferencia con lo diálogo Por generativo. porque él va a hacer el énfasis en la narración y yo estoy haciendo el énfasis en el diálogo. Yo estoy haciendo el énfasis en el juego que Michael hace con los chicos Ok. para ir a donde va y para que surja esa narrativa al final. Y yo digo, diálogo y narrativa son dos caras de la misma moneda y de verdad ayuda un montón a ponerlo en palabras. Yo no tengo, si lo pones en palabras, es más fácil porque es como si cuando estás amasando, le das una vuelta a la masa. ¿Viste? Pero yo de ninguna manera digo lo que vos estás planteando, Carolina. Ok, Al ok, contrario, lo que digo es que él era alguien que participaba del diálogo maravillosamente. ok. Es que no Per- tenía clara la distinción que hacías y entonces me No, quedaba. no, 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 no. No, yo te digo, digamos, para mí Michael fue importantísimo. Digamos, para mí Michael fue importantísimo y la verdad me parecía mucho más importante que todos los narrativistas que venían después, incluyendo a Elston, por esa cualidad particular. Y Michael decía que él trabajó tanto sobre encopresis porque se ganó la carrera, la plata que necesitaba limpiando baños. Y ahí hace una referencia muy importante a las circunstancias, a la acción, ¿viste? Al hacer juntos, no O solo sea al que yo narrar juntos. tengo que ir a la vereda de Rivadavia y Y Riobamba. vendete un diario. No, claro, a ver, hacer juntos, Hacer juntos, claro. exactamente, Vas a ver cómo es ser diariero. claro, Ujú. porque ese abuelo tiene mucho poder en la familia. Fundamental que puedas hacer junto con él algo que sea productivo para la familia. Ujú. Pero además le salió una nieta, imagen y semejanza, que lo enfrenta y no lo quiere ver y se lo dijo la jueza. Entonces, Bueno, bueno, no. pero amor, ahí están saltando todos a la cuerda. Exactamente, Ese es tu juego. ya lo Ese sé, es el juego que estás jugando. multidimensionalidad. No, es más, ¿viste? Es más, Silvi, porque ahí lo que tenés, sí, tenés un juego multidimensional. A eso me refiero. Sí, sí, Ahí está Silvia, mi tocaya, con la mano sí, levantada. sí. Silvia, sí. Eu queria complementar uma coisa com você, Sí, Dora. sí, sí.
que nós estamos falando dos anos 70, 80, 90, né? E o que hoje um mediador, um negociador, que é o William Ury, que é americano, mas casado com brasileira, Eso no sabía. por isso Que se casó con una brasilera, no sabía. ele Ok. publicou o último livro dele, Tudo é Possível, né? Possible, Possibilist. Né? Então, isso que você disse, que para não só positivo, como fazer do lado positivo, mas do lado possível, tá? Tudo é possível. Então, isso é uma outra... No, todo no es posible. No. Mas fazer possível. Fazer as coisas possíveis. Volverlo Ir posible. para o lugar possível, tá? Não é Sí, tudo possível, tá? Mas fazer, ir para o possível. Não sei o que aconteceu sí. aqui. A outra coisa que eu acho interessante é uma frase de um advogado de vocês, da Argentina, que eu tive a honra de ter aula com ele, eu gostei muito, que foi o Sérgio Abrevaya, Ah, junto com o Juan Task, né? E o Sérgio Abrevaya diz o seguinte, em relação a perguntas, tá? Indagar não é fazer perguntas. A indagação se baseia no desejo de escutar a si e saber mais de si mesmo e do outro. E isso ele fala muito quando uma pessoa faz perguntas. Normalmente ela fala de si, o seu conhecimento, e não faz a pergunta. Então, o que é a pergunta? O que você coloca de si na pergunta? Então, isso eu acho muito interessante, quer dizer, tem muitas definições, muitas coisas, como você está colocando, mas isso é trazer a sua realidade, a sua visão para essa pergunta, e isso é muito perigoso. E muitas vezes nisso, você traz algumas coisas que não são da possibilidade do outro. No es así, Silvia, porque no estás preguntando. Lo que haces es explorar permanentemente la conversación que tenés con el otro para ver qué es posible en esa conversación y cómo te responde el otro, paso a paso. Si el otro no te responde, no podés hacer nada porque estás metiéndote en la misma vieja historia de decirle, mira, esta es la realidad que yo veo y así es como es. No. Lo más importante en tu pregunta va a ser la respuesta del otro. Pero no la respuesta a largo plazo, la respuesta en el intercambio inmediato. Vos vas a mirar qué cara pone, si acepta, si no acepta, si complementa, si no complementa. Además de eso, lo quiero mucho a Sergio Abrevaya. Pero más que a Juan. Sí. Entonces, lo que vos, escúchame, tu propuesta no sirve para nada a menos que el otro la tome y te responda que es relevante para sí mismo y que quiere seguir indagando y te agrega algo. Si no, no sirve para nada, Silvia. ¿Entendés? Es todavía más radical que lo que te está diciendo Sergio. Me encanta la posición que está planteando Sergio. Es muy lindo lo que dice. Y lo que yo te digo es que eso lo tenés que ver pasito a pasito. Intercambio a intercambio. de a Y que no poquito. solo vas, no, todo el tiempo. Por eso. Lo vas siguiendo con los ojos, lo vas siguiendo con los oídos, lo vas siguiendo con el cuerpo, lo vas siguiendo con las sensaciones, con los sentimientos, lo vas siguiendo con la palabra, para ver cómo te responde el otro. Y si el otro te responde a cualquiera de estos niveles que no es pertinente, no lo seguís, vas a preguntar. A ver, cuénteme cómo
cómo lo ve usted, dígame con qué de esto no está, cómo lo vería diferente. Vas a preguntar inmediatamente por qué es lo que opina la persona con quien estás hablando. Yo nunca digo, la posibilidad no surge porque a uno se le ocurre, la posibilidad surge de la conversación. Vos la podés registrar y la podés pensar, podés plantearla y vas a ver si la persona te dice que sí o que no, si te responde o no te responde. Ujú. ¿Te queda claro eso? Sí. A ver, Mariana, que no te veo, Eduardo, se me fue Manuela. Sí, ella acaba de disculparse, Dora, porque tenía que Sí, salir y dice que va a ver el final sí. ideado. ¿Podemos conversar un poco sobre esta situación? Porque quiero aclarar cualquier duda que quede. ¿Cómo se llama el señor este que es casado con la brasilera? William Uri. William. Abrí tu micrófono, Silvia. William No, tengo Uri. Sí. William Es el que, Uri. sí, es el que Uri, empezó. Uri, sí, U-R-Y. Ah, sí. ok. Es el que empezó con mediación en Harvard. Sim. Ah, Como Pero chegar ao sim? ah. Começou com negociação, no era mediación. não era mediação. No. Tá? Y después cambió, Silvia. Uhum. Después fue a mediación. Mas ainda é bastante negociação. Ok. Ujú. ¿Saben por qué es negociación más que mediación? No sé cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Por qué no aclarás, Silvia, cuál es la diferencia entre negociación y mediación? A Me parece. negociação é a parte, eu sempre digo, é a parte final. Se você chegar numa mediação e você precisa negociar bens ou alguma coisa, é uma negociação. Tá? Que normalmente as pessoas não precisam de um mediador, elas podem negociar entre si. A mediação é quando você ajuda as pessoas a se escutarem, você faz um ambiente acolhedor para que as pessoas possam falar as suas necessidades. A negociação, você negocia uma área possível de negociação. Quanto um vai pagar e quanto o outro vai cobrar. Então, você cria uma zona de possível acordo, que também é importante, também faz parte, porque pode ser que seja a última parte de uma mediação, mas isto vem depois da mediação, quando você conseguiu fazer aquilo que a Dora está falando, que primeiro começar a conexão através da fala, do diálogo, você tem uma conexão. Depois disso, você talvez pode chegar na negociação. Mas você precisa saber conhecer negociação. Es construcción de una relación, primero. Sim, isso Sí, sim. de una A relación conexão, de reconocimiento, sí. Primero la mediación empezó por negociación, después se acentuó la relación y ahora lo que Silvia está planteando es una integración entre dos aspectos de un proceso, una dimensión operativa, una dimensión relacional, ¿viste? Que crea la posibilidad de que el conflicto sea de orden 1 o de orden 2, como nosotros lo entendemos. Después lo vamos a ver, Silvia. A outra coisa que eu digo, que eu posso negociar com o Eduardo, olha, que horas você quer sair hoje? Você quer sair às 8, às 9? Que horas você quer sair? Uma negociação,
tá? Nós negociamos conosco mesmo. Eu quero levantar ou não quero levantar. É uma negociação comigo. Agora, a outra coisa é a mediação, que precisa ter um terceiro para criar esse ambiente, essa possibilidade de se falar. Então, são coisas diferentes. Porque, ¿sabes por qué? Porque en realidad la gente, como en su esfuerzo por resolver la situación, se ha estereotipado en la manera, se ha creado pocos recursos, pocas posibilidades para trabajar esa relación y para trabajar esas posibilidades. Es como que se exacerbó cada uno en su posición. Entonces, por eso tienes que trabajar primero la relación. A menos que seas un país, entonces negociarás, harás un arbitraje o lo que sea. Pero Michael White, con indagación apreciativa, trabajó, por ejemplo, trabajó en toda Nepal. ¿Viste? Hubo una persona de la indagación apreciativa que trabajó toda la ciudad de Chicago, digamos, que usaron metodologías participativas para trabajar en comunidades. Ese es el tema, si se crea una situación participativa o no, si se logra crear una relación o no. Carolina, no entiendo qué te hizo pensar que yo no estaba de acuerdo con Michael, a quien adoro e influyó en mi vida. Saca tu micrófono y decime. Ah, no es que, no es que haya pensado que no estabas de acuerdo con él, sino que en algún momento te entendía, o sea, como que los diálogos generativos eran más creativos y No, supuse tal vez de ahí que no, derivamos que lo de no, Michael era- y a no, él me no. parecía él muy creativo y muy irreverente, además, hacía cosas que uno, Yo- pues que yo personalmente a ningún terapeuta le había visto hacer. Entonces, por eso ahí como que no entendí cuál era ese. No, no. Al contrario, yo te diría que la gente que lo sigue a él hace mucho menos de eso que lo que hacía Michael. Eso es lo que te puedo decir. Y yo estuve la oportunidad de estar con él 2 veces en vivo viéndolo trabajar y fue una cosa Yo bellísima. sé, Y yo también estuve 3 veces, lo tuvimos 3 veces acá. y con Fue Peter fantástico. Lam, sí te entiendo muy bien lo que la diferencia que me hiciste, porque Peter Lam también estuvo en el Colegio Alcaparros 2 veces y hizo esta dinámica que tú narraste, este proceso de De valoración indagación. con todo el grupo de profesores. Éramos más o menos unos 90 Sí. personas y trabajó en 2 ocasiones y fue muy lindo, pero sí era algo que está determinado, o sea, es muy bonito, es un tema apreciativo que también lo que entiendo desde lo dialógico forma parte, pero no es lo único, pero es este esquema. En cambio, aquí lo que veo es que es mucho más liviano y lo que tú me dices es claro, yo ahora distingo lo que pude haber hecho en el colegio con profesores desde lo apreciativo a los ejemplos que tengo más de la relación con personas, como sucedió este ejemplo del homenaje al niño que se suicidó, que era una cosa en donde yo no sabía que iba a terminar, pero sí tenía una actitud que ahora lo veo muy generativo y veo la diferencia Exacto. más claramente ahora. Ahí estabas trabajando generativamente. Sí, ya lo veo más Sí, claro, Dora, ya lo gracias. ves. Sí, Y señor. Mariana y Sorangi, y pregunto a los que se fueron, como Manuela y como Sandra Rubio. Saludos a tu nenita, Sandra, que es muy amorosa. Nenita, sí, nenita. ¿Entienden de qué estamos hablando? Nancy, Olga, ¿pudieron seguir? Sí. Sí, y como te digo, el haber leído el módulo o los módulos, seguir los enfoques, no, y conectar con los ejemplos que habíamos hecho, me ayudó bastante. Ok. Lo que les estoy diciendo, además, es que es el espíritu de una época, si ustedes quieren llamarlo así, o la visión paradigmática de una época.
hay muchas coincidencias y también hay diferencias. Y lo peor de todo es cuando se usan las diferencias dogmáticamente. Por Gloria, ejemplo, ya que te una digo una pregunta frente sí, a lo que tú planteas de que fue una época en el contexto actual, eso que surgió en una época, ¿qué es lo que ha cambiado? O sea, no es para que lo hablemos ahorita, pero ¿qué no, ha cambiado desde lo que ustedes, de lo que se mantiene ahora, por ejemplo, en el modelo dialógico, y que ha venido cambiando en este contexto histórico, que ha sido mucho más revolucionario, mucho más rápido? no, no, Olga, lo que pasa es que ahora está establecido. Yo te estoy Ah, hablando, mirá, surgió todo esto. Yo trabajaba simultáneamente con Michael White y con Harry Gulish. Y Harry lo criticaba muchísimo a Michael. Yo, por supuesto, lo defendía, lo quería muchísimo a Harry, pero decía que como él traía ideas políticas que eran de otro campo y las estaba metiendo en la terapia familiar, estaba interviniendo en el proceso, ¿sabes? Y que lo que había que hacer era acompañar el proceso. Ahora, esta cuestión, digamos, de intervenir el proceso es muy complicado. Yo ya les Mirá, dije, sí, espera, déjame que termine, Silvi. Es complicado porque niega algo que está presente en la sistémica desde sus orígenes, y es que uno no está, y cada vez se volvió más profundo, digamos, uno está como participante en el campo relacional, así se crea que no es un participante. Entonces ellos podrán creerse que son participantes más respetuosos que lo que podría haber sido Michael o lo que podría ser yo, por ejemplo. ¿Sabes? Y sí, escúchame, yo tuve mi separación de Tom Anderson por eso, ¿viste? Porque se volvió loco en un seminario que hicimos en Brasilia, se volvió totalmente chiflado, ¿viste? Porque si yo hablaba de la creatividad de la terapeuta, que estaba siendo creativa, era Peggy Penn, y estaba diciéndole a una pareja, bueno, si usted tuviera que regalarle, por ejemplo, a un señor que estaba muy desconfiado porque este, el tema del dogma es el problema, gente. Cuando la gente se pone dogmática y pavota. Yo estaba haciendo un seminario con él en Brasilia, entonces una chica usó una metáfora, y él la retó porque usó una metáfora, porque en realidad ella no podía participar, intervenir, no podía traer nada que fuera de ella, sino tenía que ser lo que salía de la conversación. Y la chica se puso a llorar, ¿viste? Entonces yo defendí a la chica y puse un ejemplo de Peggy Penn. Peggy Penn, que en una sesión maravillosa le pregunta a una pareja que estaban casados, los dos tenían SIDA, a los dos los habían jorobado sus cónyuges y los contagiaron, y todo eso, pero no estaban ahí por el SIDA, estaban porque ella quería que él le tenga confianza y ella quería que él le tenga confianza y él sentía que como su mujer lo había traicionado y se metió con otro y se contagió de SIDA y lo contagió a él y contagió al bebé, etcétera, etcétera, no podía confiar en nadie. Entonces vinieron por un problema de confianza. Entonces Peggy Penn le pregunta a él, si él pudiera regalarle su confianza a alguien, ¿a quién se la regalaría? Yo digo, se lo dije a Peggy y se lo dije a Tom. Cuando ella introduce la idea de un regalo de la confianza, ella está participando en la situación. Está creando una situación a donde hablan de desconfianza y trae la confianza. Entonces trae la idea del regalo de la confianza y a quién se lo regalaría.
Y eso es una cosa creativa de Peggy. Ujú. Lo estaba planteando de esa manera, ¿ves? Y cuando le dije a Peggy que esto era un gesto creativo, ella era una mujer muy creativa, casi se muere de miedo, porque estaba prohibido participar. ¿Entendés? Entonces, ese nivel de dogmatismo de un lado o del otro, a mí no me gusta. Me Pero parece mejor. Bueno, me recuerda la asepsia del psicoanálisis. bueno, esta era la asepsia de lo dialógico. Viste, sí, la asepsia del terapeuta en situaciones colaborativas. Y Michael White era criticado por eso, porque no era aséptico Ah, en su acompañamiento. Hacía lo que decía Carolina, jugaba con los chicos, creaba y toda la historia. claro. No Pues, solo eso, sino que además afirmaba que eso era importantísimo, claro. porque era Entonces, una práctica de la liberación. los nuevos psicoanalistas hablan del psicoanálisis implicado. Ah, bueno, sí, está bien. Sí, ahí estamos. Bueno, gente, ¿les resultó demasiado abstracto? ¿Entendieron esto? ¿Lo pudieron seguir? Abran los micrófonos y vamos a hablar sobre esta situación. Pues sí, es un poco abstracto, más para los que no somos del campo de la psicología, pero con la clase anterior, insisto, con la lectura de los módulos, con incluso el diálogo que se dio entre Silvia y lo que tú estabas narrando, va ordenando mucho más las ideas. Y efectivamente sí, pues me ayuda en la comprensión que estoy buscando. ¿Qué pasa con Carolina, con Eduardo, con Sorangi, con Mariana? A mí me parece Pues en mi tan caso también. Disculpa, Ay, me iba a perdón. decir que a mí me parece tan terriblemente concreto que me asombra que me digan esto. Para mí, viste, es como ver a la gente actuando, relacionándose, yo lo veo en acción. Y lo que quiero es que lo puedan ver en acción ustedes. Así salen del lugar de hacer, de que les enseñen la técnica, a un lugar a donde ustedes puedan pensar acerca de la técnica, puedan crear acerca de, digamos, sus metodologías, puedan inventar y puedan crear nuevas metodologías. Me parece tan concreto, pero bueno, será cuestión de experiencia. Dale, sí, Carolina, te escucho. Ahora yo creo que como vamos a avanzar a pasar como a las herramientas, creo que sería muy útil el poder a través de ejemplos que quizás tú nos des o que podamos trabajar, creo que se va a facilitar mucho como aterrizar todo esto que hemos visto y que obviamente a las personas que ya hemos tenido algún contacto con ellos es más fácil como así, pero seguramente ya con ejemplos concretos, con ejemplos concretos se facilite mucho más el entender cómo aplicar esto Ok, como en la vida real, creo yo. No Yo sé. pensaría, Dora, que frente a sí, lo que está señalando Carolina, podríamos tomar un ejemplo de los que se han traído a las sesiones y trabajarlo en grupos y mirar esos elementos, para que podamos nosotros también conversar y mirar qué tanto hemos aprendido, porque uno siente que pues tiene la teoría, tú nos das multiplicidad de materiales, lo leemos, pero creo que en la conversación con el otro uno ve realmente eh, cómo se va enriqueciendo uno para poder hacer un proceso de conversación dialógico en diferentes contextos. Entonces,
por ejemplo, un caso que tenga Carolina o Sorangi, que la vez pasada, eso nos ayudó muchísimo también a identificar muchos elementos de la perspectiva dialógica generativa. Yo, yo invitaría al equipo para que entre nosotros también lo podamos ver y no en ejemplos que tú traes de tu memoria, simplemente porque creo que el ejemplo, pues ahí se ve bien y uno lo lee, pero cuando uno lo va a hacer, es cuando uno empieza como a darse cuenta que hay cosas que no sabe si están bien o están mal. Ujú. ¿Por qué no hacemos como hicimos con la otra situación? Mándense ejemplos entre ustedes en el curso de la semana y lo trabajamos. Vale. Ujú. Ujú. Sí, hagan eso y lo volvemos a trabajar. ¿Qué ibas a decir, Sorangi? No, pues justamente tenía que ver en concordancia con lo que dijeron mis compañeras, que, por ejemplo, para mí lograr entender esto fue a partir de haber escuchado pues los ejemplos que habían comentado mis compañeros en las clases anteriores, porque me permitió como sentir más aterrizado lo que de pronto se nos ha explicado pues como en las clases. Y también pues me ha generado muchas inquietudes con relación sobre todo a mi profesión del trabajo social, la reconceptualización que tuvo la profesión en sí misma y pues la llegada de la sistémica también a mi profesión. Entonces como que uno va armando ahí ya unas eh, como ideas o va organizando mejor lo que va aprendiendo. Y sí estoy de acuerdo con los compañeros, o sea, creo que yo aprendí muchísimo con cada caso, o sea, realmente escuché todas las clases en las que no pude participar y me encantaron todos los ejemplos que dieron todos porque fue súper diferente uno del otro y en el que no entendía una cosa, después lograba analizar otra y pues me pareció muy, muy interesante. Entonces, hagamos eso. Empiecen a trabajar otro ejemplo y lo pueden trabajar, piénsenlo como de qué manera pueden ser apreciativas usando o no la metodología estricta de la indagación apreciativa. Piensen todas las veces en que ustedes pueden reconocerse a ustedes mismas siendo apreciativas y de qué manera, digamos, eso realimenta la relación. ¿Sí? Fíjense cómo lo hacen generativamente. ¿Mm? Cómo pueden seguirlo con preguntas e indagando, como lo haría Harleen, acompañando con las preguntas. Ella pregunta mucho, o fíjense cómo lo puede hacer Tom Anderson, ¿sí? Que Tom dice que lo central, digamos, y esto yo les dije, esto es central e importante, parece coincidir con Harleen en eso, pero él hace algo diferente. Él no solo acompaña, sino, y además esto lo plantea como una crítica a Michael White, no a Michael White, perdón, a Tom Anderson, él se cree, entiende que él es parte de la conversación, entiende que él es parte de la conversación y contribuye con preguntas, invitando acerca de diferentes maneras de pensar o de abordar una situación y siguiéndola en el tiempo. En un clima, como yo les decía, tienen que fijarse además los climas emocionales. Para Michael no, para Tom, estoy boba, para Jaco Sekula, él va a trabajar centralmente con preguntas, va a trabajar con la red social, va a trabajar con todos los prestadores, hizo una experiencia también de trabajo con mediadores, y lo debe haber hecho en escuelas, no me cabe la menor duda. Muy importante
cultivando un clima un clima relacional que sea dialógico, interesado, curioso, pero centrado más en preguntar que en contribuir a la conversación. Él va a preguntar y lo que va a tratar es que no hayan olas. ¿Por qué? Porque él quiere un clima, digamos, a donde la gente se sienta muy segura, a donde las preguntas no sobresalten, no presionen. Quiere un clima de mucha tranquilidad y participación. Pero sobre todo, que no levante mucha pregunta, mucha crisis, que no levante emociones que puedan desequilibrar el clima emocional de la reunión. ¿Se entiende esto? Va a desafiar menos, no va a desafiar, siempre va a preguntar, siempre lo va a hacer en un tono curioso, sí lo va a acompañar, puede hablar con los otros profesionales acerca de lo que escuchó, ¿sí? Y no tengo sesiones en castellano. Ah, sí, tengo 2 libros en castellano. Puedo ver, no les digo que no los tengo digitalizados, puedo ver si les puedo pasar una conversación para que lo vean. Pero ustedes traigan ejemplos de sus propias conversaciones y empiecen a leer los recursos, porque necesitamos trabajar con diálogo, que entiendan qué es diálogo, para qué trabajar con diálogo, que entiendan que es una herramienta dialógico-narrativa, que entiendan que es una herramienta narrativa, ¿sí? Que entiendan que son metáforas, etcétera, que puedan entender indagaciones. Muy lindo lo que dice Sergio Abrevaya, que el tema no son las preguntas, y estoy totalmente de acuerdo con él, sino el proceso de indagación. Y cuando vean las preguntas generativas, van a ver que el tono de la pregunta es un tono que va siempre, bueno, véanlo. Pero además, fíjense que reconocen como herramienta que ya tienen. Porque no tiene por qué ser algo totalmente diferente. Pues, oh, y yo hago eso, oh, eso se lo voy a hacer a Michael, o eso se lo voy a hacer a Uri, qué sé yo. ¿Está? Sí, Silvia. Eduardo, você tem um exemplo muito bom de uma mediação que você fez com a Elô, que você fez uma pergunta do sonho. Você quer contar? No, lo que hicimos fue la pregunta del milagro de Marinés Suárez, que cambió toda el andamiento de la mediación. Es solo eso. La pregunta del milagro no la inventó María Inés Suárez. Bueno, lo leí Discúlpame, en su libro. ya ¿Me sé. puedes decir dónde viene? Porque la conocí en su libro. Sí, viene de terapia centrada en soluciones. Pero trae la pregunta que hiciste, es aclarada la autoría, como la mayor de las veces hay que hacer con María Inés Suárez. Trae tu pregunta. No, estábamos hablando con una
era una situación entre una madre y una hija, donde la madre era dependiente de drogas. Sí. Y la hija mora en Londres, tenía varios problemas con su madre, que no pagaba las despesas del departamento, los impuestos, quebraba cosas en el edificio. Y en este momento la madre estaba en una clínica de desintoxicación. La preocupación de la hija es qué va a pasar cuando la madre sale de la clínica de desintoxicación. Y la madre quería volver a tener el control de su vida. Entonces, en el caucus con la madre, le preguntamos si ella ah, acordaba el día siguiente, hubiera pasado un milagro, ¿cómo sería este milagro? Entonces pudiéramos entender lo que exactamente quería la madre y así proseguir con la mediación. Sí, la pregunta del milagro la introdujo un grupo canadiense que trabaja sobre eh, terapia breve, te diría, de una segunda generación. Y que ahí la recuperó María Inés. Es fantástico porque ahí la gente tiene que decirte lo que imagina. Sí, totalmente de acuerdo con eso, Eduardo. Esa es otra manera de ser generativo. Y la pregunta, viste, es efectivamente, si usted se despierta y ocurrió un milagro, ¿qué vería? ¿Cómo sería? Es una gran pregunta esa. Es una preciosa pregunta. Es generativa, ¿viste? Crea posibilidades. Esta misma gente tiene un montón de recursos que utiliza. ¿Viste? Por ejemplo, en qué lugar de la escala se ubica la persona y qué le haría falta para ponerle que se ubique en 6 y qué tendría que pasar para que pueda ubicarse en 8 y qué tendría que pasar para que pueda ubicarse en 9 o en 10, ¿viste? Entonces van generando posibilidades. Y eso es muy generativo también, Eduardo. Es muy generativo. Podríamos, hola, estaba sin cámara, pero estaba llegando y me pregunto, Dora, si podríamos pensar que todas las preguntas que recontextualicen en distintas dimensiones, digamos, hipotéticamente, estarían también, digamos, en esta posibilidad creativa generativa. ¿Cómo lo formularías? Porque lo importante para la gente es que lo formules específicamente. Ok, todas aquellas que uno pueda hacer pensar al otro o pensarse en otro lugar, en otro tiempo, en otro Sí, espacio, ¿no? sí, Recontextualizando como ah, operación comunicacional, o sea, son sí, reformulaciones que recontextualizan. Una es lo hipotético, lo milagroso también, digamos, hay como una cantidad de recursos, me parece que va a ser muy bueno, lo usamos como Eduardo lo usó mucho en mediación y seguramente en cualquier espacio terapéutico de ustedes. Me imagino que yo escuché que la próxima van a estar con ejemplos, sería muy lindo ver todas esas posibilidades. Pero las exacto. operatorias de recontextualización y reformulación van por ese lado. Lo que pasa, viste, es que nosotros cuando vimos Bateson vimos que el significado tiene que ver con el contexto. Sí, Ajá. lo que está haciendo, eso es, ¿te acordás de Barnett? Sí, una fuerza contextual, una fuerza implicativa. Bueno, en el caso de Eduardo,
en el caso de la pregunta del milagro, ¿viste? Es interesante porque es contextual implicativa. Porque si ocurriera un milagro, estás poniendo a la persona en una situación que no existe, pero que podría existir. Crea el contexto para que la innovación ocurra. ¿Sí? Entonces, sería crear el contexto. ¿Sí? Ocurrió la innovación. Esta es la situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando en ese contexto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Me seguís, Eduardo? Sí, Sí, sí. esa a la vez implicativa y contextual. Estás creando un contexto donde las cosas podrían ser diferentes y entonces, ¿cómo serían diferentes? Es fantástica. Fantástica, pues es una combinación contextual e implicativa. Y el contexto lo podés inventar. Porque no te están diciendo que preguntes por nada en específico. ¿No la cita María Inés como una pregunta que tiene que ver con este modelo de terapia, Eduardo? ¿Lo pone como algo que ella está proponiendo o lo cita? ¿Te acordás? No te acordás. Bueno, no importa. Ok. Bueno, gente, empiecen a notar conversaciones que ustedes tengan o secuencias, ¿sí? De conversaciones y a dónde creen que hay algo. Y mandan un correíto a todos los compañeros y empezamos a trabajar. Y en la próxima trabajamos sobre diálogo, sobre narrativa, sobre preguntas, como hicimos la otra vez, para que después digan, tengo todos estos recursos en mi manga y los puedo usar. ¿Estamos? Cada uno en su ámbito en el que trabaja. ¿Ok? Chao, gente. Y Muchas aprendan a gracias. trabajar. Gracias Sí. a todos. La epistemología es Gracias. concreta, gente, Chao. es concreta. Chao. No es abstracta. Crea condiciones específicas. Chao. Chao. Adiós.